Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase. Ya la clase del día, la cuarta clase, en este caso, la cuarta clase que vamos a estar viendo al inicio de estos estudios del discipulado de Cristo. Y vamos a ver un tema importante, un tema bastante importante. Bueno, todos los temas son importantes, pero este es uno más, sobre la neumatología. Y vamos a ir a ver cada una de las cosas que nos trae esta asignatura. Primero, tenemos que ver o analizar. Vale, es que no se ve muy bien. Vamos a ver. Momento. Ahora sí. Primero tenemos que analizar en sí qué es la neumatología. O sea, ¿a qué se refiere o qué estudia la neumatología? Porque me imagino que muchos estudiantes, al estar viendo el curso, se han preguntado a qué se debe. Tiende a ser como algo biológico o algo psicológico. Eh, Algunos han estudiado o han investigado de qué se trata, otros no. Pero bueno, vamos a aclarar esa duda y también a qué o cómo vamos a dirigir esta clase o esta asignatura porque la neumatología puede estudiar diferentes tipos de temas, ¿no? De temas y que estos temas pueden ser, tener un abanico de, de definiciones, de características, pero nosotros nos vamos a centrar en un solo tema. Ya vamos a ello. Primeramente, dar la definición y quitar ese enigma de lo que es neumatología, de qué significa. Vamos a ello. Aquí le coloqué una pequeña definición, se la voy a leer y lo vamos a analizar. Fíjense, neumatología es un término que proviene del griego neuma, ¿no? Neuma, que significa espíritu. Allá tenemos la primera señal. Neumatología, estamos hablando de la parte espiritual, ¿no? Espíritu, neuma. También significa soplo, ¿no? Aliento, viento, y que metafóricamente describe un ser inmaterial o influencia. Aquí vemos varias cosas. Neumatología está relacionada totalmente, o sea, la palabra neumatología, con el término de espiritual, totalmente. Estamos hablando de espíritu, estamos hablando de soplo, estamos hablando de aliento y estamos hablando de viento. Todo aquello que existe, en realidad existe, pero no lo palpamos, no lo vemos en sí, pero sí existe, ¿no? El viento existe en sí, el aliento existe, el soplo existe y en la parte espiritual existe. Pero en realidad no es algo que lo estamos viendo, que es algo tangible, algo que lo podemos observar como observamos cualquier objeto o cualquier situación, ¿no? De cualquier objeto que veamos, no. A nivel del ojo humano, no podemos ver el viento, no sabemos ni dónde viene, ni dónde va, ni tampoco podemos verlo, cómo es su característica en sí. Sabemos que sopla de alguna manera y viene de un sitio, pero en realidad no sabemos cómo es en sí. Sigo leyendo para ir viendo de lo que se trata de la neumatología. Ahora, es algo importante cuando se describe la neumatología, porque dice ser inmaterial o influencia, ¿no? Aquí nos paramos en la parte influencia. Si vemos que, bien sabemos que existe algo más allá espiritual, sabemos, y bueno, no voy a tocar dando ejemplo, ¿no? Para que entiendan más bien lo que es neumatología.
que existe algo como el viento y sabemos que, pero no sabemos de dónde viene ni cómo se ve, pero sí sabemos que influye en nuestra existencia, porque el viento como tal influye mucho, incluso influye si hay un sitio que no tiene viento, no influye también. Y también si lo vemos en el ámbito del aliento, del soplo, también. Eh, Sigo leyendo, tratando y estudio, definiéndose como el estudio de seres espirituales. Aquí vamos a lo que vamos a estudiar. De seres espirituales y fenómenos, especialmente las interrelaciones entre el humano y Dios. Entonces, aquí es nuestro asignatura, lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar eh, la área espiritual, que es una de las áreas, o realmente es, diría que todo lo que el creyente vive y experimenta es espiritual. Todo, todo, absolutamente todo. Y esto vamos a estar estudiando cómo es esta relación entre la humanidad y Dios, ¿no? Cómo Él a nivel espiritual nos habla, nos influye, nos da revelaciones y nos corrige, todo a nivel espiritual. Y bueno, vamos a estudiar al principal, al ser principal, al protagonista de esta asignatura, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo vamos a estudiar y estudiándolo con un eje totalmente sobre la palabra. Toda tema que vamos a estudiar de él, lo vamos a estudiar sacar totalmente y profundamente de la palabra, ¿no? De cómo lo describe, qué él quiere, quién es, por qué estar con nosotros, por qué, dónde lo podemos ubicar, cómo lo podemos ubicar. Todas las cosas las tenemos totalmente y que no tenemos que hacer para no ofenderlo, para no, en este caso, blasfemar tampoco. No podemos hacer tampoco eso porque Jesús nos lo dijo. Primero, lo primero que tenemos que ver, y aquí vemos el primer versículo que es tomado de Génesis 1:2, ¿no? Es la creación, el inicio del todo, cuando la tierra estaba desolada, ¿no? Cuando la tierra estaba simplemente había estaba las tinieblas, ¿eh? Sobre la faz. Vamos a leer un momento el versículo y vemos de qué, cómo, para que vemos que en la palabra, desde el inicio, Él está en el universo, en la creación. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios, aquí lo vemos, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, aquí tenemos la primera manifestación, o la primera versículo donde en la palabra se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Eh, ya la tierra estaba totalmente, se estaba iniciando todo el proceso de la transformación. Dios estaba empezando el proceso de la transformación. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, estaba en las tinieblas. Estaba en la tierra, perdón. Se movía dentro de ella. Se movía. Y hablar de las tinieblas
hablando sobre ese tema que lo toqué David, también tenemos que ver que el espíritu, y lo vemos en este tiempo, ¿no? En este tiempo, cuando personas están en las tinieblas y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, como tal, se mueve para sacar a esa persona y llevarlo a la luz, ¿no? El Espíritu de Dios a la luz. Podemos verlo también en esa situación que básicamente solamente Él puede sacar a las personas de las tinieblas hacia la luz. Solamente Él lo puede hacer. Traer a las personas de las tinieblas hasta la luz, como le comenté. Ahora, vamos a continuar viendo cada una de las cosas, cada una de las características, cada una de las personalidades, bueno, todo un mundo para estudiar, pero todo lo vamos a estudiar con la palabra. Otro punto importante que debemos saber, que debemos analizar en sí, y que es una pregunta que lo hace mucho, tiende a confundir por repetitivo que las personas se preguntan si el Espíritu Santo es una persona. Ahora fíjense, vamos a analizar en el versículo 15 de Juan, perdón, versículo tema 15, versículo 26, donde Jesús habla sobre sobre él como persona, como persona. Fíjense cómo vamos a leer el versículo y vamos a analizar. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, y aquí viene él, él, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Él, nuevamente, y lo coloca, dará testimonio acerca de mí. Vamos a analizar este versículo muy importante que Jesús nos da sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en sí es una persona, él lo dice muy claro, el Espíritu de verdad, Él le dará testimonios acerca de mí, ¿no? Es una persona, incluso, Él le coloca ya, aquí le coloca un nombre al Espíritu Santo, le coloca un nombre, porque Él dice, pero cuando venga Él, ¿quién es Él? El Consolador, el Consolador. Y fíjense lo siguiente, analizando lo que es ¿qué es realmente cuando hablan del Consolador? ¿Qué significa eso? Bueno, una definición podría ser que es alguien quien nos ayuda en tiempo de necesidades, que nos acompaña en nuestro peregrinaje y nos sostiene, transforma y revela lo que pertenece a Cristo. O sea, básicamente es una persona que nos va a apoyar, que nos va en este caso, a acompañar en esa trayectoria, en ese peregrinaje que tenemos y que nos va a poder transformar, ¿no? Y nos va a revelar cosas para nosotros ser transformados, ¿no? Ahora fíjense lo siguiente, y aquí lo podemos ver en el segundo versículo que vamos a analizar, cuando le hablo sobre esto, cuando hablamos de esta definición, en esta definición. Eso lo podemos ver en el versículo 13, pero en el versículo 7 nos habla nuevamente sobre el Consolador. Nuevamente lo nombra el Consolador. ¿Qué dice en el versículo 7?
Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no fuera así, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuera así, o si me fuera, os lo enviaré. O sea, Jesús en sí estaba hablando directamente de él. Él estaba dando, eh, o en este caso, le estaba comunicando que si el Consolador, que ya tenemos, en este caso Jesús lo llama como Consolador, y les dice que es conveniente que él se vaya, hacia el Padre, para poder que el Consolador en este caso esté entre nosotros. Y aquí es que viene lo que le comenté sobre que realmente la definición que le di anteriormente. Fíjense cuando en el versículo 13, el mismo Juan dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, una persona que nos guiará, Él, y vuelve a repetir, Él os guiará a toda la verdad, porque hablará por su propia, y aquí viene algo interesante también, ¿no? Vamos a señalarlo, Él los guiará, sabemos que es la persona que nos va a guiar en esta transformación. Es la persona que va a estar ahí guiándonos, ¿no? Va a ser, bueno, podemos llamarlo, es nuestro consolador, aquí lo dice Jesús, y es como ser una especie de guía, una especie de maestro, una especie de personas que está guiándonos constantemente. No es un aliento, no es una persona en sí, Él. Ahora fíjense lo que pasa, que lo que nos dice Jesús también. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrá de venir. Fíjense una cosa. Y aquí hay un punto muy importante en esta frase, en estas palabras que nos dice Jesús. Él está hablando, en este caso, de la comunicación. ¿No? La comunicación. La comunicación que nosotros tenemos con Dios. Pero ¿qué pasa? Y la comunicación se da mediante las oraciones. La oración. Tú oras a Dios, estás hablando con Dios. Pero aquí hay algo importante y lo veamos de esta manera. Él no habla de su propia cuenta, no. Bueno, sino que habla todo lo que oyere, la comunicación, las oraciones que tú tienes con el Padre, con Dios. Ahora, ¿qué pasa en este sentido? Si tu comunicación, y escuchen bien esto que es importantísimo, si tu comunión si tú tienes una verdadera comunión con el Espíritu Santo, eres una persona que tienes esa comunión, ¿no? Con Él, esa comunicación con Dios va a ser más efectiva, va a ser más rápida, más efectiva que vas a tener. Si tú obviamente, si tu comunión, si tú eres una persona que no tienes esa comunión con el Espíritu Santo, obviamente el Espíritu Santo va a estar un poco, no es que vas a desaparecer, va a estar un poco alejado. Y la comunicación que tú vas a tener con Dios va a ser no va a ser tan eficiente, sí, tan poderosa, sin, porque uno por su propia cuenta no lo va a poder hacer. Esa es una de las cosas importantes que tenemos que ver en este versículo. Ahora, cerrando este capítulo, esta clase, también tenemos un versículo en Juan 14:16. En este tema tan importante, Jesús nos dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y lo hará saber. Fíjense lo siguiente, en este tema Jesús está hablando y hay que referirse
que cuando esa persona, voy a dar un ejemplo, cuando esa persona tiene dones, Dios le da dones mediante el Espíritu Santo, le da un don de ejemplo de sanación, ¿no? Cuando no, esa persona, mediante el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toma, como dice Jesús, de lo mío, eh, y da para esa misión, esa visión o esa misión que en ese momento está aconteciendo, que puede ser, dando un ejemplo de una persona de sanación, una carga de sanación, y ocurra esto, la persona tiene que inmediatamente glorificar a Cristo porque Él viene de Él, ¿no? No podemos darnos a nosotros como persona, o tener diría, la insensatez de decir que es por nosotros. No, es mediante el Espíritu Santo que nos administra para que esa misión que Dios nos envió a hacer, la hagamos. Entonces, todo la glorificación para Él. Bueno, lo dejamos hasta el punto donde nos encontramos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.